Saludo apreciado Leiner y bienvenido al curso Liquidador y Sectorista Aduanero. El día de hoy estaremos hablando sobre el ajuste de valor aduanero. La valoración aduanera representa uno de los principales temas de comercio internacional y dentro de ella existe un capítulo de suma importancia, como lo es el tema de los ajustes de valor. Desde los años 50, el importador y la administración aduanera se han enfrentado en una lucha interminable. Por un lado, el importador intentando hacer valer su factura comercial y su precio real. Y por el otro lado está la admisión aduanera velando que lo declarado por el importador sea real. Esta preocupación se debe a que el sistema de valoración permite estimar la base imponible para el pago de los tributos. Entonces, si estos cálculos se van a hacer en función al valor de la mercancía en la aduana, es evidente la necesidad de revisar con sumo cuidado este sistema de valoración. Tenemos la ventaja de que las reglas reguladoras no han sido impuestas por el gobierno peruano, sino adoptadas bajo un consenso internacional surgido de la norma 7 del Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio, mejor conocido como GATT, que permite que los países puedan establecer criterios técnicos para determinar los valores y métodos de cálculo. En principio contamos con un marco legal vigente para la valoración bastante extenso, relacionado con el conjunto de reglamentos emitidos por Perú a partir del año 1999, a raíz de la adhesión al Acuerdo de Valor de la Organización Mundial de Comercio, mejor conocida como OMC, que tuvo 5 años de adecuación. Denominaciones del acuerdo. El nombre oficial es Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Y su nombre abreviado es Acuerdo de Valor de la OMC. En el año 1999 se aprueba el Reglamento para la Valoración de Mercancías, según el Acuerdo sobre Valoración de Aduanas de la OMC, y para evitar dudas respecto a la existencia de un compromiso para la aplicación del Acuerdo de Valor, no solo se incorporó a la legislación nacional del texto de compromiso, sino también las comisiones del Comité de Valoración Aduanera de la OMC y los instrumentos del Comité Técnico de Valoración en Aduanas, ubicados en Bruselas. Esto significa que Perú está obligado a cumplir no solamente el texto de la Corte Internacional, sino los estudios técnicos desarrollados por el Comité de Valoración en Bruselas para ampliar o detallar los diferentes aspectos vinculados a la valoración aduanera. Este acuerdo de la OMC tiene varios métodos de valoración. Podemos señalar algunos. El método principal, que es el denominado valor de transacción, estipulado en los artículos 1 y 8. Y los métodos secundarios, que son valor de mercancías idénticas, identificado en el artículo 2, valor de mercancías similares, artículo 3, método deductivo, artículo 5, método de valor reconstruido, artículo 6, y método del último recurso, artículo 7. Los métodos de valoración se deben aplicar en orden correlativo o sucesivo. En orden de aplicación de los métodos deductivo y de valor reconstruido pueden cambiar a solicitud del importador según el artículo 4. El objetivo es determinar el valor real del bien. Se debe encontrar un precio sobre el cual se tribute. En el primer método de valoración denominado transacción, la clave está en conocer el precio realmente pagado o por pagar, mejor conocido como PRPP. No es un método subjetivo, deben cumplirse unos requisitos técnicos para ser aceptados y determinar el correcto valor de la mercancía. Si surgen dudas razonables sobre el valor del bien, se le debe solicitar al importador que sustente su precio. Método de valoración de la transacción, artículo 1. El valor en la aduana sobre el cual aplican los impuestos de importación será el valor de transacción de las mercancías cuando éstas se vendan para su exportación al país importador. Este valor será incrementado cuando corresponda por diferentes ajustes de conformidad con el artículo 8 del acuerdo. Es decir, el valor de la aduana es igual al PRPP tomando en consideración los pagos directos y los pagos indirectos sumando o restando los ajustes. En los mercados no existen precios fijos de lista. Estos van a depender del proveedor, del producto, ofertas, concesiones, es decir, los precios se establecen en función a las negociaciones comerciales. Esto hace que un mismo producto valorado en diferentes meses del año y en diferentes importadores
tenga un precio distinto. Esto es normal. Entonces, si lo anterior es cierto, cabe preguntarnos, ¿para qué existe tanta preocupación por el tema de la valoración si no va a existir un precio estándar? ¿Para qué se creó este acuerdo? Pues esto se hizo para evitar la subvaluación y que ésta se convierta en formas o mecanismos de evasión tributaria. Es importante precisar que si bien no existe una definición de ventas en el acuerdo de la OMC, la opinión consultiva 1.1 del Comité Técnico de Valoración ha dado una lista de operaciones no consideradas ventas y que por tanto no será posible determinar el valor aplicado del método de valor de transacción. Entre estas opciones tenemos suministros gratuitos, cuando las transacciones no aplican el pago de un precio según el acuerdo de valor, no puede considerarse como ventas. Mercancías en consignación. Las mercancías se envían al país de importación no como consecuencia de una venta, sino con la intención de venderlas en dicho país por cuenta del vendedor. Mercancías importadas por sucursales que no tienen personalidad jurídica. Mercancías importadas por alquiler o de leasing. Mercancías entregadas en préstamo. Mercancías, residuos importados para su destrucción a cambio de un pago efectuado por el remitente. Existen 4 condiciones necesarias para aplicar el primer método de valoración. La primera sería que no exista ninguna restricción a la cesión o utilización de la mercancía, es decir, el comprador o nuevo titular del bien va a tener el dominio absoluto del mismo, salvo 3 excepciones, impuestas o exigidas por la ley, por ejemplo, los permisos sanitarios. También tenemos las limitaciones geográficas y que no afecten el valor del bien. Segunda condición, la venta o precio no depende de ninguna condición. Cada venta es independiente y obedece a una operación comercial distinta. Tercera condición, ninguna parte del producto revierte al vendedor. Cuarta condición, el comprador y el vendedor no están vinculados y de ser así, la vinculación no debe influir en el precio de la mercancía. También debemos tener en cuenta algunos conceptos claves como lo son precio realmente pagado o por pagar, mejor conocido como PRPP. Se refiere a todos los pagos del comprador al vendedor o en beneficio de éste por las mercancías importadas, directa o indirectamente, en dinero o en instrumentos negociables, es decir, cualquier método de pago aceptado internacionalmente. También debemos tomar en cuenta qué son los pagos directos. Estos son pagos que el comprador hace al vendedor como condición por la venta de la mercancía. Se encuentran indicados en la factura comercial, comprobante de pago u otros documentos. Pagos indirectos. Son los pagos del comprador a un tercero para satisfacer una obligación del vendedor o debido a una deuda del vendedor con respecto al comprador. Algunos ajustes reconocidos en el Acuerdo de Valor de la OMC son el artículo 8 de adición. Se dice que las comisiones de venta, gastos de corretaje, gastos de envases y gastos de embalaje, en este punto es importante señalar las adiciones del PRPP. Solo se harán si cumplen los siguientes requisitos. Si corren a cargo del comprador. Si no están incluidos en el PRPP, si son datos objetivos y cuantificados. Las prestaciones como los materiales, herramientas, materia prima y trabajo de ingeniería como creación y perfeccionamiento también se tomarán en cuenta, al igual que los cánones y derechos de licencia, como también lo será el valor del producto de la reventa y la utilización posterior de las mercancías importadas que influyan directa o indirectamente en el proveedor. También se encuentra la nota interpretativa, mejor conocida como NI, del artículo 1, deducciones. Esta dice que los gastos de construcción, armado, montaje o asistencia técnica realizados después de la importación, del costo de transporte posterior a la importación y los derechos de impuestos aplicables en el país de importación. Para el proceso de la valoración de la mercancía existe una serie de elementos que van a interferir en el precio de los bienes, entre los cuales vamos a citar
Primeramente, gastos de transporte. Estos forman parte del valor en aduana. Todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto o lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte. Se entiende por lugar de importación aquel lugar donde la mercancía es sometida por primera vez a formalidades aduaneras y referida a la recepción y control de los documentos de transporte en el momento de arribo. El gasto de transporte aceptado para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas depende de todos aquellos gastos que permiten poner la mercancía en el lugar de importación, sin perjuicio de quien reciba o quien efectúe el pago. Cuando los gastos de transporte contenidos en la factura comercial y el importe pactado entre el vendedor y el comprador resulte diferente al que realmente haya pagado el vendedor a un tercero, se toman en cuenta los gastos reales pagados por concepto de servicio de transporte y los gastos conexos a este hasta llegar al lugar de importación. Cuando la factura comercial ampare un gasto mayor al establecido en el documento de transporte, la diferencia formará parte del gasto de transporte para el cálculo de valor en aduana de las mercancías, salvo que el importador demuestre que la diferencia fue reembolsada o no va a ser pagada. También forma parte del valor en aduana como gasto de transporte el costo o alquiler de los contenedores, cilindros, tanques utilizables para el transporte de mercancías, cuyo caso se hace el debido prorrateo cuando corresponda, el cual debe ser comprobable con datos objetivos y cuantificados. En segundo lugar, tenemos los gastos de seguro. El importe consignado de la declaración por el costo del seguro es el correspondiente a la prima efectivamente pagada o por pagar por este concepto. El seguro se refiere al costo de transporte necesario para cubrir los riesgos de daños o pérdidas durante el transporte, carga, descarga y manipulación de las mercancías hasta llegar al lugar de importación. El documento con el cual se demuestra el costo del seguro es la póliza expedida por la compañía aseguradora o certificado de aplicación de póliza individual. En tercer lugar, tenemos los descuentos y rebajas en facturas o contratos de compraventa internacional. Es aceptable declarar el precio neto, es decir, el monto deducido del descuento, siempre que se corresponda al PRPP por las mercancías al concurrir las siguientes circunstancias. A. El descuento esté relacionado con las mercancías objetos de valoración. B. No se trate de un documento de carácter retroactivo. C. El comprador se beneficie realmente del descuento. D. El descuento se pueda distinguir del precio de la mercancía, sea en la factura comercial o consignado en el contrato de transacción escrito. E. No esté consignado como pagos indirectos. F. El total de las mercancías objeto del descuento haya sido vendido para la exportación al territorio aduanero nacional y comprado por la misma persona. En cuarto lugar, también tenemos las listas de precios. Las listas de precios de exportación son listas emitidas por vendedores cuyo registro en el sistema de verificación de precios, mejor conocido como SIVEP, implica la comprobación de los requisitos establecidos en el presente procedimiento. El registro en el SIVEP de las listas de precios permite que los valores en ellas consignados sean considerados precios de referencia, correspondientes a las tendencias en aduanas, y determinar el valor en aduana conforme a las disposiciones del acuerdo de valor de la OMC. El proveedor, importador o agente de aduana en representación del importador puede solicitar el registro en el SIVEP de listas de precios de exportación, para lo cual deben cumplirse ciertos requisitos. Quinto lugar, precios de referencia. Los precios de referencia basados en libros, revistas, catálogos y cotizaciones pueden ser empleados en la verificación del valor declarado para los siguientes fines. A. Para formular una duda razonable. Los precios de referencia podrán servir para sustentar dudas sobre el valor declarado que surjan entre la autoridad aduanera y el declarante,
y podrán ser aplicados para liquidación del monto de las garantías que deben sustituirse para otorgar el levante de las mercancías. B. Para sustituir el valor. Los precios de referencia podrán ser empleados para determinar el valor en aduana en aplicación del método del último recurso. C. Para actualizar la base de datos de precios del CIBEP. Los precios de referencia podrán ser utilizados como indicadores de riesgo para efectos de la actualización de la base de datos del CIBEP. En sexto lugar, tenemos la verificación del valor en aduana durante el despacho. Los documentos sustento del valor declarado deben contener la información detallada de la mercancía, de manera legible y sin adulteraciones. El correcto llenado del ejemplar D en la declaración, en tal sentido que verifique que la declaración de las descripciones mínimas sea completa y que la información en dicho ejemplar concuerde con la consignada en el ejemplar A de la declaración. El cálculo de valor en aduana declarado debe ser correcto y concordar con la información de los documentos que lo sustentan. El importador debe cumplir en la declaración con el valor provisional en el procedimiento detallado en la sección A4 de este procedimiento. Si existe una autoliquidación de los tributos presentada por el importador por ajustes del artículo 1 y 8, se verifica que la autoliquidación se señale como documento de origen. En séptimo lugar, tenemos la duda razonable general. El funcionario de aduana registra el indicador de precios que genera una duda razonable en el módulo SIGAT, también conocido como importación para el consumo, admisión temporal para la reexportación en el mismo estado o admisión temporal para el perfeccionamiento activo, y la notifica. En la notificación se solicita la documentación que sustente el valor declarado y se comunica el indicador de precios utilizado. Si el importador mantiene una garantía global o específica, tiene la opción de levante de las mercancías. Caso contrario, para fines de levante puede constituir carta de finanza o garantía en efectivo, equivalente a la diferencia existente entre la cual la cantidad de tributos cancelados y el monto de los tributos a los que podría estar sujetas las mercancías, para lo cual se adjunta la orden de depósito de garantía. El plazo para que el importador sustente el valor declarado es de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la duda razonable, prorrogables automáticamente por una sola vez y por un plazo igual de 5 días. En último lugar, tenemos la duda razonable especial. Esta es aplicable para la determinación del valor en aduana en los regímenes de admisión temporal, para la reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo. En caso de que se hubiera confirmado la duda razonable general y el importador no hubiera presentado garantía por la diferencia existente entre el monto de los tributos afianzados y aquel que corresponde por aplicación del valor que generó la duda razonable, debe presentar la aplicación por dicha diferencia, en los casos de que el importador no tenga una garantía global. Hasta aquí el tema de hoy. Recordemos lleva por nombre Ajuste de valor aduanero, del curso Liquidador y Sectorista aduanero. Recuerda que este material estará a tu disposición siempre que quieras refrescar tus conocimientos junto a nosotros. Te esperamos en una próxima oportunidad.